Elohim Amalek Haolam, Asher Kibushan Mutar Resivano, André Torah, Beshe Yeshua Mashiach. Amén. Y Yitro, Cohen de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que había hecho Eloha por Moshe y por Israel, su pueblo, y cómo Yufeba Heikados Dios había sacado a Israel de Misraim, Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sípora, mujer de Moshe, después de haber sido enviada a su papá, y a sus 2 hijos, de los cuales el uno se llamaba Gershón, pues había dicho, peregrino he sido en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, Elohei de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Yitro, el suegro de Moshe, trajo a los hijos de Moshe y la esposa a él al desierto donde estaba acampado en el monte de Eloha. Y envió a decir a Moshe, yo tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y salió Moshe al encuentro de su suegro y se postró ante él y a su suegro todo lo que Yufeba y Caros había hecho a Faraón y a Misraim contra los dioses, pues aquello con que se ensoberbecieron recayó sobre ellos mismos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocausto y sacrificios para Eloha, y a Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer lejen, pan con el suegro de Moshe delante de Eloha, delante de Dios. Y aconteció al día siguiente que Moshe se sentó para juzgar al pueblo, y el pueblo permaneció alrededor de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y vio el suegro de Moshe todo lo que él hacía para con el pueblo, y dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti en pie desde la mañana hasta la tarde? Y dijo Moshe a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Eloha, a Dios. Cuando tienen algún asunto vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y les doy a conocer los estatutos de Eloha, de Dios y sus órdenes. Y le dijo el suegro de Moshe, no está bien lo que haces. Sin duda alguna desfallecerás, así tú como este pueblo que contigo está, porque esto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ahora pues oye mi voz y te aconsejaré, y estará Eloha contigo, y estará Dios contigo. Sé tú el representante del pueblo frente a él, Eloha, frente a Dios, para que traigan las causas a él, Eloha, a Dios. Tú les enseñarás pues los estatutos y las ordenanzas, y les darás a conocer el camino en que deban andar y la obra que deban hacer. Y tú verás entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Eloha, de Dios, hombres verídicos y que aborrezcan el lucro, y los pondrás sobre ellos como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grande lo traerán a ti, mas todo asunto pequeño lo juzgarán ellos mismos. Así se aliviará el peso de sobre ti, y ellos llevarán la carga contigo. Si hicieres esta cosa, y Dios, Eloha Kadosh, así te la ordenaré, entonces podrás soportar, y también todo este pueblo irá a su lugar en Chalem, en paz. Y escuchó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo, por jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y estos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo llevaban a Moshe, mas todo asunto pequeño lo juzgaban ellos mismos. Y despidió Moshe a su suegro, el cual se fue a su tierra. Pérez, capítulo 19. En el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Misraim, Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel frente al monte. Y Moshe subió a Eloha,
y le llamó Yohebed desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que hice a mi rey en Egipto, y cómo os he llevado como en alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si escuchares atentamente mi voz y guardares mi pacto, seréis para mí un tesoro especial sobre todos los pueblos, puesto que mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de Coanín, de servidores, y una nación Kadosh apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que Yuhebed le había ordenado. Y respondió todo el pueblo a una diciendo, todo lo que Yuhebed ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yuhebed las palabras del pueblo. Y dijo Yuhebed a Moshe, he aquí que yo vendré a ti en una nube espesa, a fin de que oiga el pueblo mientras yo hablo contigo, y que también crean en ti para siempre. Y refirió Moshe a Yuhebed a Dios las palabras del pueblo. Y dijo Yuhebed dio a Moshe, ve al pueblo y dedícalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día descenderá Dios, Yuhebed. A vista de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo alrededor, diciendo, guardaos de subir al monte y aún de tocar a su término. Todo aquel que tocare el monte será muerto irremisiblemente. No lo tocará mano, pues será apedreado o asaeteado. Ya sea bestia, ya sea hombre, no vivirá. Solamente en el caso de prolongarse mucho el sonido del shofar, podrán subir al monte. Y bajó Moshe del monte al pueblo y dedicó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y él dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os lleguéis a mujer. Y aconteció que el día tercero, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una nube densa sobre el monte, y una voz de shofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y sacó Moshe al pueblo del campamento al encuentro de Dios Elohá, y se quedaron de pie en lo bajo del monte. Y el monte de Sinaí estaba humeando todo él, porque Dios, Yuhebed había descendido sobre él en fuego, y subía su humo, como el humo del horno, y todo el monte temblaba mucho. Y la voz del shofar iba haciéndose muy fuerte. Moshe hablaba y el Elohá, Dios, le respondía en voz alta. Y descendió Dios, sobre el monte de Sinaí, en la cumbre del monte. Y Dios, llamó a Moshe a la cumbre del monte y subió Moshe. Y Dios, dijo a Moshe, desciende, advierte al pueblo, no sea que irrumpa hacia Dios, Eyecados, para ver y caigan muchos de ellos. Y también los Coanín allegados a Dios, Eyecados, se dediquen, no sea que Dios, Eyecados, los hiera. Pero Moshe respondió a Dios, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, señala términos al monte y dedícalo. Mas Dios, le dijo, anda, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo, pero que los Coanín y el pueblo no irrumpan para subir a donde está. No sea que haga estrago con ellos, en ellos. Y descendió Moshe al pueblo y habló con ellos. Capítulo 20. Y habló Elohá, Dios, todas estas palabras diciendo, yo soy Yuhebed tu Elohei,
que te sacó de la tierra de Misraim, de la casa de servidumbre. No tendrás otros poderosos ante mi faz. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que está arriba en el chama y cielo, ni de lo que está abajo en la eres tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy Dios, Yuhé Tolojei, el celoso, que revisa la iniquidad de los papás en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y que usa de Gesed, bondad, en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Dios Yuhé Tolojei en vano, porque Dios Yuhé no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Acuérdate del día de hoy, del Shabbat, reposo para apartarlo. 6 Yamín días laborarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo es Shabbat, reposo. A Dios Yuhé Tolojei no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios Yuhé los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, Dios Yuhé bendijo el día del Shabbat y lo apartó. Honra a tu papá y a tu mamá para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yuhé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo estaba observando los truenos y las antorchas y el sonido del shofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo se desplazó y se puso lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, no sea que moramos. Y respondió Moshe al pueblo: no temáis, porque para probaros ha venido el Eloha, el Dios, y para que su temor esté ante vosotros, a fin de que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a lo lejos, y Moshe penetró en las densas tinieblas, en donde estaba Elohei. Y dijo Yuhé a Moshe: así dirás a los Benei, hijos de Israel: vosotros habéis visto que yo he hablado con vosotros desde el cielo. No harán lo que está conmigo. Elohei de plata o Elohei de oro, no lo haréis para vosotros. Un altar Mizbeach de tierra harás para mí, y junto a él degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de chalé en paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un misbe altar de piedras, no lo construirás de cantería, no sea que esgrimas tu espada sobre él y lo profanes. No ascenderás en gradas a mi misbe altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Beshem Yeshua HaMashiach, amén. ¿Lees la Haftarah? Bueno, ¿Qué tienes ahí? ¿Se cansó? No, es que se tratan de hormigas en las piernas y hormigas. mucha hierba. 6, capítulo 6, verso del 1 al 7.
al 7. Ujú. 6 del 1 al 7. Baruch atah Elohim melech haolam asher kedeshenu tzivatanu v'yiratanu. Yeshua Mashiach. Amén. El año en que murió el rey Usías, vi a Yahweh sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otros 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban y se decían el uno al otro: Kadosh, 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 Santo, Santo es Yahweh, Kadosh, Kadosh, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su resplendor. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, a Yahweh Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento uno de aquellos seres como fuego voló hacia mí. Y le puso algo bonito en su boca. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado encima del altar, y tocándome con ella la boca, me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios. Tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. El mismo libro, capítulo 9, verso 5 al 7. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego, porque nos ha nacido un niño, Eloja nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le dará estos nombres: admirable en sus planes, Eloja invencible, Padre eterno, príncipe de Chalem. 7. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la Chalem no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente Ajabá de Yahweh Todopoderoso. Lectura para Brija Dachá, Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Gilel, Lucas, capítulo 10, verso 1. Del 1 al 11. 10. Sí. Después de esto, Yahweh escogió también a otros 72, y los mandó de todos en dos, y los mandó en dos, delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie.
en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo, Shalem Alejem, la paz esté con ustedes, a esta casa, y si allí hay gente de Shalem, de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador su trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios Yujebaje ya ha estado cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Yujebaje ya está cerca de ustedes. Leví, capítulo 5, verso del 21 al 30. ¿21 al 30? Capítulo de... No, capítulo 5 Mm, de Matillahu o Leví, sí. del verso 21 al 30. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del Guinón, del lago eterno, del lago de fuego eterno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en chalén, paz, con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue el juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que antes se dijo: no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al lago de fuego eterno. Y si tu mano derecha no te hace caer, si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al lago eterno de fuego. Del mismo libro, capítulo 15, verso del 1 al 11.
Se acercaron Yeshua algunos fariseos y maestros de la Torá oral que había llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Yeshua les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Yohevah para seguir sus propias tradiciones? Porque Yohevah dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su madre, a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puede ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Yohevah, y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado el mandato de Yohevah Kadosh Kadosh para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Navín Isayahu Ishai acerca de ustedes, cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Yeshua llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Yeshua y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será de raíz, arrancada de raíz. Déjenlos pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. ¿Saqué el verso? Amén. Ah, ya, no puedo. Yohanan Mordecai, capítulo 19, 16 al 30. Ah, pero... ¿Cuál? Yohanan. Mordejai. 19 ¿qué? 19, 16 al 30. No, no hay. Es que es Yohanan. No. Yohanan, así el nombre de él es Yohanan. No, Mordejai es Marcos. Bueno, aquí está entonces marcado, sí, porque se aparece en la otra. No, Johanan, Dice Yohanan Mordecai. no, Mordejai es Marcos. Sí, Marcos. Sí, Yohanan, capítulo 19, versos 16 al 30. ¿19 qué? Verso 16 al 30. Entonces Pilato les entregó a Yeshua para que lo colgaran, y ellos se lo llevaron. Yeshua salió llevando su, está mal traducido. Su madero. Yeshua no llevó madero ni, No llevó, sí. no, No llevó. lo llevaba a los otros soldados. Sí, es que ayudó, ¿no? Llevaba su manto. Yeshua llevaba su manto para ir al llamado lugar de calavera,
o que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo colgaron en un madero y con él al otro dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre el madero un letrero que decía: Yeshua Nazarín, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde fue colgado a Yeshua estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín, estaba en hebreo y en griego, en arameo y en griego. Está mal traducido también. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados colgaron a Yeshua, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo, de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes a ver quién le toca. Así que cumplió la escritura, que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica, mi ropa y vestimenta. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto al madero de Yeshua estaban su madre y la hermana de su madre, Miriam, esposa de Cleofás, y Miriam Magdalena. Cuando Yeshua vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tiene tu hijo. Luego le dijo al discípulo Jacob: Santiago, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Yeshua sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Yeshua bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Amén. Mordecai, capítulo 7, versos 5 al 15. Por eso los fariseos y los maestros de la Torá le preguntaron, de la Torá oral, de la ley oral, le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Yeshua les contestó: bien habló el profeta Neviín Isaías acerca de los hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto sus enseñanzas. Son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Yuke para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Yuke. Pues Moche dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Yuhebajé. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan el mandato de Dios de Israel, Yuhebajei, con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Yeshua llamó a la gente y dijo, escúchenme todos y entiendan nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que hace impuro. Yeshua Mashiach. Amén. El mismo libro, capítulo 10, verso 17 al 31. Cuando Yeshua iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, Rabí, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Yeshua le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno. Yuhebajé, ya sabes los mandamientos, misbot. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, Rabí, todo eso lo he cumplido desde joven. Yeshua lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Yeshua miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Yuhebajé. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Yeshua les volvió a decir, hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Yuhebajé. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una puerta de una aguja, que dará un rico entrar en el reino de Yuhebajé. Al oírlo se maravillaron más aún y se preguntaban uno a otro, ¿y quién podrá salvarse? Yeshua los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Yuhebajé, porque para él no hay nada imposible. Selah Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Yeshua respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del mensaje de salvación haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirán ahora en este mundo 100 veces más, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en el mundo venidero recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Moshiach. Y leen Lucas capítulo 18, 16 al 30. ¿Capítulo qué? Capítulo 18, verso 18 al 30. Es el mismo que acabamos de leer, pero en Chile. Uno de los jefes le preguntaron, Yeshua, bueno, Rabí,
que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Yeshua le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Yuhebahei. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Yeshua le contestó, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al verlo triste, Yeshua dijo, qué difícil es para los ricos que entrar en el reino de Yuhebahei. Es más fácil para un camello pasar por la puerta de una aguja que para un rico entrar en el reino de Yuhebahei. Los que lo oyeron preguntaron, ¿y quién podrá salvarse? Yeshua les contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Yuhebahei, Dios de Israel. Selah Pedro le dijo, Yuhebahei, Dios de Israel, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Él les respondió, les aseguro que cualquiera que, por causa del reino de Yuhebahei, Dios de Israel, haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos, recibirán mucho más en este mundo y en el mundo venidero. Recibirá la vida eterna. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Dos? 6. No. Capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Uno al qué? 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Yuhebahei se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues Dice Romanos 18. Ah, Pero sí, ya vamos ahorita para. ¿6 qué? Capítulo 6, versos del 1 al 7. ¿Del 1 al 7? En aquel tiempo, como número de los creyentes iba aumentando, de habla los de habla griega Sí, siga. comenzaron a quejarse de los de habla hebrea, diciendo que no, aquí está mal. No, Porque griego sí. no, señor, aquí está mal traducido. ¿Cómo? ¿Ah? Así no está. En ¿Cómo? aquel tiempo, como número de los creyentes iba aumentando, de los que habitaban en naciones, Goyín, naciones, comenzaron a quejarse de los que hablaba hebrea, diciendo que las viudas de las naciones no eran bien atendidas en las distribución diaria de ayuda. Los 12 discípulos reunieron a todos los creyentes y le dijeron, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Yuhebahei para dedicarnos a la administración. Por eso, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza,
entendidos y llenos del Rúa Acodes, Rúa de espíritu de santidad, para que les encarguemos estos labores. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Yucabajei. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del espíritu de santidad, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, uno de Antioquia, que antes se había convertido a Yeshua en el judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los discípulos, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Yucabajé iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Del libro de Romanos, capítulo 2, versos 17 al 29. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 17 al 29. Tú dices que eres judío, Yehudí, y te basas en la Torá de Moshe, y está orgulloso de tu Yuhebajei, conoces su voluntad y la Torá te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la Torá tienes la regla del conocimiento y la verdad y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas la riqueza de sus templos? Te ufanas de la Torá, pero murmuras de la Torá, pero deshonras a Yuhebajei porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura: los paganos ofenden a Yuhebajei por culpa de ustedes. Es cierto que a quien obedece a la Torá de Moshe, la Brit Milá, la circuncisión, le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado, la Brit Milá. En cambio, si el que no está Brit Milá se porta según lo que la Torá ordena, se le considerará circuncidado, aun cuando no lo esté. Está hablando de que o sea, es un paso. O sea, si va a leer Torah, si va a seguir a Jesús, Tiene que, entonces debe un hacerlo. incircunciso debe hacer una Esa es la circuncisión, sí, una Brit Milá. Esa es la regla. Si el que no está circuncidado se porta según él, sí, así es. Bueno, el que obedece a la Torá, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la Torá y de estar circuncidado, no la obedece. El que no tenga el pacto de corazón no puede juzgar. ¿Ven? Pero el que tenga el pacto de corazón, ¿Cuál es el pacto de corazón? ¿Cómo hacen el pacto de corazón? pues los mandamientos, Mm, desde arriba al comienzo lo dice. ya.
¿Ve? Primero los mandamientos, ahí sí la brimilá, ¿ve? Porque hay unos que hacen, hay unos que toman todo como amuleto, como yo hago esto porque soy salvo ya. Para ser salvo, Y aquí no está hablando de salvo, de juzgar. no, de cumplir Torah. El que obedece a la Torá, aunque no esté con el pacto de corazón en su cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la Torá y de estar con el pacto de corazón, no la obedece, porque ser judío no es serlo solamente por fuera y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera. ¿Qué sucede? Que hoy en día, por tener una kippah o una barba o hacer, ustedes piensan que ya son salvos. No, eso no es así. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Ve? Son requisitos y son ordenanzas y mandamientos, pero una cosa es mandamientos y otra cosa es la salvación. El verdadero judío lo es interiormente y externamente, ¿ve? O sea, por fuera y por dentro y por fuera. Amén. No depende de reglas escritas de los mandamientos humanos, sino del poder del Espíritu que fue dado en el monte de Sinaí. Que así resulta aprobado no por los hombres, sino por Yuhebahei Kadosh. Yeshua Mashiach. Del mismo libro, capítulo 7, versos 7 al 12. Del verso 7. Capítulo 7, versos 7 al 12. Vamos a decir por esto que la Torá es pecado. Claro que no. Sin embargo, de no ser por la Torá, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la Torá no hubiera dicho, no codicies, pero el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay Torá, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que si la Torá yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida, el pecado, y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía de darme la vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la Torá en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces esto, ¿está ahí? ¿Va a agregar algo de ahí? No. Del libro de Romanos otra vez, capítulo 13, del 8 al 10. ¿13 qué? Capítulo 8 al 10. No, capítulo 8. No, capítulo 13, verso 8 al 10. No tengan deudas con nadie, aparte de las deudas de bondad, compasión que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que ya le da fuerza para cumplir los otros y la Torá ordena lo que la Torá ordena. Los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos
en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene bondad, compasión, no hace mal al prójimo. Así que en el bondad, compasión se cumple perfectamente la Torá. Beshem Yeshua Mashiach. Meshen Yeshua Mashiach. Del libro de Efesios capítulo 6, 1 al 3. Sí, Efesios, sí, ¿cierto? Mm. Que me espera porque no lo encuentro. Ya. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres por amor a Yucabajei, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seáis feliz y vivas una larga vida en la tierra. Beshem Yeshua Mashiach. ¿Era hasta el 3? Sí. Primera Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 14. Primera Timoteo capítulo 3, versos 1 al 14. Esto es muy cierto. Si alguien aspira a un puesto de dirigente en la congregación, comunidad, a un buen trabajo, aspira por eso. La conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la comunidad de Yuhebahei? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el enemigo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del adversario. 14. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia la conciencia.
primero deben ser sometidos a una evaluación y después, si no tienen falta, podrán servir como diácono, como discípulos. Diácono no es, está mal traducido. Discípulo, O servir, sí. sí, servicio. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Una discípula debe ser esposa y esposo de una sola mujer o de un solo hombre, y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa, porque los discípulos que realizan bien su trabajo se ganan un lugar de honor y con mayor confianza podrán hablar de su fe en Yeshua HaMashiach. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encargárselo a hombres de confianza, que sean capaces de enseñárselo a otros. Del libro de Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la Kehilá, la Cajal, la comunidad, de acuerdo con lo que yo te encargué. Un discípulo debe vivir de tal manera que no haya nada de que reprenderlo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el que tiene responsabilidades como dirigente, discípulo en una Kehilá comunidad está encargado de las cosas de Yuhebajei y por eso es necesario que lleve una vida recta. No debe ser terco ni de mal genio. No debe ser borracho ni amigo de peleas, ni desear ganancias mal habidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, consagrado a Yuhebajei y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó, para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que insisten en, en la contra de la Torá, que dice cosas sin sentido y engañan a la gente. Del libro de Hebreos, capítulo 12. Capítulo 12, verso 18 al 29. ¿18 al qué? Al 29. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido del chofar, ni la voz de Yuhebajei.
Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar el mandato que decía: al que ponga el pie en el monte, hay que matarlo, a piedradas o con lanzas, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moche dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y la ciudad de Yahweh viviente, la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén celestial, y a muchos miles de malajines reunidos para alabar a Yahweh. ¿Hasta dónde? 29. Y a la congregación de los primeros hijos de Yahweh inscritos en el cielo, se han acercado a Yahweh, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Yahweh ha hecho perfecto, a Yeshua, que realizó el nuevo pacto, restableció el pacto y la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado de no rechazar el que nos habla, pues los que rechazaron a Yahweh cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Yahweh hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido para que permanezca lo que no puede moverse. El reino de Yahweh no puede, no puede ser movido. Debemos agradecimiento por esto y adoremos a Yahweh con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Yahweh, Dios de Israel, es como un fuego que todo lo consume. Del libro de Jacob, Santiago, capítulo 2, 8 al 3. Capítulo 2, ¿qué? Capítulo 2, verso 8 al 13. Ustedes hacen bien si de veras cumplen la Torá suprema, tal como dice en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencia entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la Torá de Yahweh. Porque si una persona obedece toda la Torá, pero falta en una sola mandamiento, resulta culpable frente a todos los mandamientos de la Torá. Pues el mismo Yahweh que Dios dijo: no cometas adulterio, dijo también: no mates. Así que si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha transgredido la Torá. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la Torá, que nos trae libertad, pues los que no han tenido compasión de otros sin compasión serán también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán triunfantes en la hora del juicio. Primera de Selah, o mal traducido como Pedro, capítulo 2, Vale. versos 9 y 10. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio, bueno, ¿cómo se dice ahí?
Un Kohaní, un ministrador, un Kohaní al servicio del rey, una nación K2, apartada, santa, un pueblo adquirido por K2, Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de K2, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su or maravillosa, en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, Yeka-2. Ante Dios, Yeka-2 no les tenía Rahamín, pero ahora les tiene bondad, Rahamín. Beshe, Yeshua HaMashiach, amén.
Ahora se siente frío. Señora, yo cuando pueda me pongo las zapatillas que llaman algún día. Bendito sea tu nombre, Dios. Digo, eso le queda. Te exaltamos, te bendecimos. Mm. Eres un Dios fuerte. Eres un Dios poderoso. Ah, Eso ahorita le voy a buscar los cordones, ahora qué bonito. Y están suaves. Tú eres digno. Sí, que me pongo zapatillas. Yo tengo zapatillas. Que aquí la que me calza también es mi Joanita. Ella Exaltación. ya es esa que bota. Solo tú eres digno de los. Yo la mi número, me queda con ella.